¿Qué es aquello con lo que sueñas? ¿Qué es aquello que tu alma anhela? Aquí hablamos de todo lo que nos inquieta como jóvenes católicos. Dios, la Iglesia, nuestra fe, la actualidad, nuestro llamado en un mundo tan revolucionado. Jóvenes soñadores. Movamos al mundo juntos, soñando despiertos. Hola, muy buenas jóvenes soñadores, bienvenidos a este episodio. Hola jóvenes soñadores, bienvenidos a un nuevo bloque y episodio de nuestro canal. Estamos muy entusiasmados de estar los dos, Ana Pablo y yo, porque los dos bloques anteriores, que seguramente los que lo escucharon en vivo, se dieron cuenta que solamente habló Ana Pau. Sí, ahorita ya está Emi conmigo y pues vamos a hablar un poquito sobre algo que hemos estado viviendo últimamente y es la impaciencia o la ira también, podría llamarse. Sí. Y es que pues a veces en la vida pasan cosas que pues se salen de nuestro control y es un poco frustrante porque pues tú ya tenías ahí todo planeadito, todo pues bueno, tenías planes y al final no se puede y es frustrante, y enoja, ¿no? Y últimamente siento que yo he sido como muy impaciente con los demás, como que me enojo, o sea, por dentro no grito ni nada de eso, pero como que por dentro es como, ¿por qué? Y eso ya es algo bueno, de hecho, ¿sabes? O sea, incluso cuando nosotros los cristianos pensamos que estamos actuando mal, ¿no? Y estamos enojados, estamos frustrados, estamos desanimados, pero nos perfumamos, como dice la escritura, la cara, como dice Jesús, cuando recomienda que... el ayuno, ¿no? El ayuno, Sí. esto por ponerlo de ejemplo, pero puede tener sentido de que pongan ustedes de que, bueno, voy a ayunar, pero le enseño a todos en la mesa que estoy ayunando o que estoy sufriendo y me hago la víctima y todo, ¿no? O sea, ahí lo que Dios prefiere claramente es que, bueno, si vamos a estar así, pues entonces que no ayunemos, ¿no? Sí. Entonces, eso en el sentido de que también vale si en un primer nivel, al principio no podemos quizás dominar por completo nuestro enojo interno, pongan que sí el externo, ¿no? Pues eso ya es algo bueno, algo que vale para crecer en virtud, según el ser buen cristiano, según Dios, ¿no? Porque es un primer paso que nosotros estamos asumiendo y lo estamos haciendo bien. Ahora, un segundo paso sería también, por ejemplo, quizás dominar esos sentimientos internos, ¿no? Para también nosotros estar bien, porque puede que nos cueste mucho, ¿no? Pero poco a poco nos podría costar menos, ¿no? Como si se tratara de un gimnasio que haces pesas y al principio te cuesta, pero después no. Exacto. Y para esto queremos primero darles la definición de lo que es ira, como el pecado capital. O sea, vamos a hablar pues de la ira, ¿no? Y es un sentimiento descontrolado de enojo y furia que lleva a la persona a actuar con violencia, resentimiento o deseos de venganza, desviándose del camino de la virtud y el amor. Y bueno, esto es un pecado porque pues... Capital. Es un pecado capital, sí. uno de los pecados capitales, porque pues se pierde el control, se pierde el dominio de uno, nos dejamos llevar por la emoción, porque la emoción en sí no es mala, la emoción del enojo no es malo, es natural, a veces pasa y creo que todos nos hemos enojado, pero ya cuando hay un descontrol de esta emoción, donde no tenemos control de lo que decimos, de lo que hacemos, eso ya es un pecado porque pues no tenemos un autodominio de nosotros. Sí, hay que recordar que todo pecado capital es pecado porque es el exceso o el defecto, ¿no? de algo que en sí no era tan malo. Por ejemplo, no es malo comer, no es malo uno que otro antojito, pero sí es malo el extremo o el defecto, que es la gula, ¿no? Sí, es como, tengo antojito de alitas, entonces pues está bien, o sea, entonces come alitas hoy y ya no pasa nada, pero ya un exceso es como, voy a comer alitas, pero voy a comerme toda una cubeta de alitas. Exacto. O no sé, pero entonces sí, o sea, el exceso es como el desorden, ¿no? En el que es lo que está mal, el desorden, el exceso, cuando está desviado o cuando no está ordenado hacia para lo que fue creado, o sea, hacia lo que era en un principio, o sea, es
el desorden de la lujuria, pues es el desorden de algo que era algo muy bonito, sí, orientado hacia la vida, reproductivo, hacia la unidad, procreativo. y cuando se desordena, cuando ya es un exceso o cuando no está encaminado hacia el fin para el que fue creado, pues entonces ahí es cuando ya es un pecado, la lujuria, exacto. Ajá. Y en el caso de la ira es lo mismo, o sea, el enojo, pues no sé para qué fue creado, tú sabes para qué El fue. enojo en sí, como una agresividad o un ímpetu que te ayuda a actuar cuando debes de actuar y que te motiva, no es malo, porque nosotros pues, también tenemos que trabajar, y si con un poco de agresividad golpeamos el clavo con el martillo, ¿no? Y eso nos ayuda a trabajar mejor, por ejemplo, esa agresividad es buena. Porque sería mala, ¿no? Sí. Hay cosas que en la vida requieren de fuerza también, ¿no? De un, como, no le llamemos enojo, llamémoslo agresividad, ¿no? Como un poquito, o fuerza, ¿no? Pero cuando eso te domina a ti, y tú ya no tienes el control sobre esa agresividad y no lo puedes gestionar. Y en especial cuando va hacia dañar a otro ser humano también. En especial cuando vas a dañar a otro ser humano, entonces ya es el pecado capital de la ira. O cuando no necesariamente lo dañas, pero sí le deseas el mal, ¿no? Que en tu ira, pon tú lo que decíamos del control externo, muy bien, ¿no? O sea, la gente no sabe que estás enojado, pero tú por dentro estás luchando, pero incluso no estás luchando, sino que te dejas ganar en la batalla interna y entonces comienzas a desearle el mal a la otra persona, ¿no? Sí, tampoco ahí también estás pecando de ira, sí, claro. justo. Claro, claro. Por eso es como un primer nivel, el dominio externo, que no te vean, digamos, pecando los demás, pero el segundo nivel, y más importante, el interno, ¿no? Sí, claro, pues exacto. Entonces, bueno, ¿cuál es la buena noticia de todo esto? La buena noticia es que se puede ejercitar. O sea, se puede ejercitar, porque sé que todos hemos cometido este pecado, o sea, creo que es muy común a veces enojarnos y decir cosas de las que luego nos arrepentimos o que no queremos decir, o tal vez nos enojamos, pero en nuestro cuarto empezamos a golpear todo o sea, a destruir cosas o no sé. Sí, justo. Pero bueno, de cierta forma hay veces que tal vez es sano, no sé, rayar un cuaderno, cosas así, ¿no? O expresarlo de alguna forma. ¿Tú qué dices? Bueno, por ejemplo, algo que a mí siempre me dijo mi papá es que no es muy bueno. Hay una tendencia hoy en día de que, bueno, si tenemos ira o estamos tan enojados, uno de los mejores modos es hacer boxeo, ¿no? Y golpear un saco. Pero no, bueno, mira, yo la verdad, eso lo ha dicho, por ejemplo, mi papá, pero yo estoy de acuerdo con él, la verdad. Yo creo que puede haber mejores soluciones que no te lleven a ser todavía más agresivo. Porque ¿qué es lo que logras, por ejemplo, si estás enojado y de pronto, o sea, dejas como, lo dejas sacar, ¿no? O lo sacas, mejor dicho, y rayas algo o golpeas algo. Aunque no estés dañando a alguien, quizás ese darle cuerda no sea tan saludable. Ojo, no estoy diciendo que reprimirlo sea mejor, no creo. Yo creo que ni una ni otra es bueno, ¿sabes? O sea, reprimirlo está mal porque si no va a salir como explosión, pero dejarlo salir como explosión tampoco está bien, ¿no? Yo creo que debe de haber un modo en el que puedas tú dejarlo salir poco a poco, como cuando hacemos ejercicios de respiración, ¿no? Y esto es una opinión, o sea, pueden contradecirme si quieren, ¿no? Pero cuando respiramos, ¿qué es lo que nos dicen para relajarnos, ¿no? Respiramos, inhala y exhala, pero no lo saques así fuerte, ¡fua!, ¿no? Ahora, tampoco no te lo quedes guardado porque si no te mueres, ¿no? Si no respiras, si no exhalas, ¿exacto? Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces... tienes que respirar y exhalar. Y es más eficiente si en vez de dejarlo salir así como agresivamente o con la ira como explosión, es más eficiente cuando lo dejas salir poco a poco el aire. Y vas contando 1, 2 y sigue saliendo tu aire, sigue saliendo, ¿no? Entonces de ese modo te vas calmando más. Y esto llevándolo con la ira, ¿no? Cuando queremos gestionarla y ya estamos muy enojados. De hecho, para empezar, la respiración es muy buena práctica, ¿no? Cuando estamos enojados, la respiración siempre reduce los niveles de cortisol, del estrés, y esto nos va a ayudar a tener menos ira, ¿no? O a tranquilizarnos un poco más, igual sacándola lento, ¿no? Entonces ahí ya estás como sacándolo, ¿no? Primero con la respiración. Ahora, si quieres hacer una práctica
como el boxing o rayar una libreta, pues ¿por qué no en vez de rayarla, escribes? Sí. O sea, y pon tú que escribas muy rápido, ¿no? Pero capaz si sale algo, bueno, vas a notar que vas a escribir rápido, vas a notar que quizás tus ideas están saliendo, muchas ideas, ¿no? No quiere decir que muy buenas ideas, pero están saliendo muchas ideas, pero estás sacándolo de un modo más, si quieres llamarlo, artístico, Sí. ¿no? O sea, de un modo más de maestro, de un modo más profesional, no sé cómo llamarlo, de un modo más magistral, ¿no? De un mejor modo, ¿no? De un modo más cristiano. Sí, claro. Entonces, me van a decir, no, que Jesús estuvo en el templo, templo y y volteó las mesas y todo, o sea, ¿qué acaso él no lo dejó salir? Bueno, Jesús también fue humano, ¿no? Entonces, seguramente él también, como dice la Biblia, aprendió a gestionar, ¿no? Creció en sabiduría, en gracia, en prudencia y en todo, y Jesús, como nosotros, todos los seres humanos, que Jesús también fue humano, aprendió y tuvo su camino, ¿no? Ahora, en este momento, quizás O sea, pero él no era perfecto desde el inicio. Jesús, en su naturaleza divina, sí es perfecto, pero en su naturaleza humana es perfectible. ¿Qué quiere decir? Que iba caminando hacia la perfección, hacia más perfección todavía, cada vez más, ¿no? Entonces, okay. Eso no quiere decir que no sea perfecto. Podemos decir que sí, era perfecto, pero porque es Dios. Ahora, porque es humano, tampoco es que vamos a decir que era completamente imperfecto, no, pero simplemente era, le vamos a poner otro nombre, perfectible. Que las cosas que de pronto con las que tropezaba, él, al ser muy bueno, casi al ser, porque ser perfecto no es el que no se equivoca, ¿no? Hay que entender eso de que ser perfecto es el que cuando se equivoca lo corrige, ¿no? Eso de hecho es más perfección. Entonces Jesús eso lo hacía y por lo tanto era perfectible, ¿no? Entonces pongan ustedes que sí, Jesús pudo haber cometido algunos errores, pero no cometió quizás más de una vez errores, ¿no? Entonces, porque sí, Jesús era muy bueno y era perfecto, ¿no? Casi el mejor ser humano que ha existido en la tierra, Jesús, ¿no? Pero bueno, con el ejemplo de que él volteó las mesas en el templo, pongan ustedes que no dañó a nadie, ¿no? Y entonces allí él de por sí estaba gestionando bien su agresividad, ¿no? Y bueno, si dicen, no dañó a los mercaderes, les arruinó sus negocios, pues bueno, eso uno no lo sabemos, no nos consta tampoco. Sabemos que más bien estaban en un lugar donde no les correspondía, que era el templo. Por lo tanto, pues quizás el primer daño o el peor daño estaba siendo hecho por ellos, ¿no? Y Jesús simplemente quería curarlo, quería remediarlo, ¿no? Ahora, quizás no había otro modo, ¿no? Entonces, allí hay que tener en cuenta, lo importante de la ira es saberla gestionar. Si tú decides que salga rápido, que salga lento, allí ya lo estás gestionando. Jesús ya estaba gestionando esa ira. El problema está cuando la ira te controla a ti y que por lo tanto siempre tienes respuestas explosivas. Allí, obviamente, Jesús hubiera estado mal si él, cuando volteó las mesas del templo y destruyó los negocios de las personas que estaban en el templo, allí hubiera estado mal si la ira que tuvo o la agresividad que tuvo lo hubiera estado controlando a él y no Jesús a esa agresividad. Si hubiera sido al revés, entonces ahí sí podemos decir, no, Jesús estuvo mal, y claro que estuvo mal, o hubiera estado mal, ¿no? Este no es el caso porque estamos hablando de Jesús, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces tú puedes elegir si quieres Es más, se los voy a poner así con el ejemplo de la libreta. Tú puedes elegir si quieres escribir cuando tienes ira o si quieres rayar, siempre y cuando tú tengas el control. Tú puedes elegir si quieres golpear un saco de box tan fuerte como para sacar tu ira, si quieres llamarlo así, o un poquito más con técnica, ¿no? Y haciendo ejercicio y un poco más artísticamente, siempre y cuando tú tengas el control de la ira. Siempre y cuando tengas autodominio, porque si la ira te domina a ti y por eso eres explosivo, por eso rayas la libreta, por eso golpeas el saco de box tan fuerte, entonces eso ya no está bien. Tienes que ejercitar el control sobre tus impulsos de ira, sobre tus impulsos de lujuria, sobre tus impulsos de gula y sobre todo impulso que te lleva a un pecado capital. Tú tienes que tener el dominio. Exacto. Ejercitarlo.
Exacto, y ese es el primer tip, ¿no? Ejercitar el autocontrol, que se puede ejercitar todos los días con todas las cosas, o sea, ejercitar esa decisión, no dejarse llevar por la carne, por el cuerpo, por la emoción. Y también tratar de ver, si algo te enoja mucho, pues algo que también puedes hacer es tratar de ver el lado bueno y ver cómo aprovechar esa situación. O sea, a veces nos toca situaciones que no nos gustan, que no esperábamos, pero pues podemos ver el lado bueno, ver cómo podemos aprovechar esa situación y hacerlo, aprovecharla y decir, bueno, esto no es tan malo, o sea, tal vez hoy no pude ir a Six Flags, pero entonces hoy puedo quedarme en mi casa, ayudar a mi mamá. O ver una serie. O ver una serie, o lo que sea, ¿no? Nada más no lo hagas por despecho. Ajá, o sea, sí, o sea, se puede ver el lado bueno siempre y decir, bueno, voy a aprovechar este día así, ¿no? Y también confiar en Dios, ¿no? O sea, confiar en su sabiduría, en lo que quiere Él para ti. Exacto. En simplemente confiar y tú hacer lo que tal vez pasó algo malo, ok, bueno, aún así permanece en Dios, sí. Aunque te hayan pasado cosas malas, y confía en Él, esperar, ser paciente. O sea, sí, quien confía en Dios es más feliz. Eso ya lo hemos hablado en otro episodio. Pero porque si tenemos en cuenta y por principio que Dios es bondad, que Dios es amor y que por lo tanto Dios no quiere el mal para ti, entonces incluso cualquier cosa que parezca mala que te esté sucediendo, ten en cuenta que Dios no es. O que Dios, si pasa y parece ser que es Dios quien lo está provocando, más bien es tu abandono de Dios que lo está provocando. Porque Dios solamente te puede hacer el bien. Es como en la Biblia con los pueblos de Israel, cuando no estaban con Dios les sucedían guerras donde perdían, pero cuando estaban con Dios ningún mal les sucedía, ninguno. Y si algo les pasaba no lo veían, algo que no esperaban, que no estaba en sus planes, no lo ven como algo malo. Exacto. Aunque podría parecerlo, sino algo bueno, pues como estamos con Dios, esto no puede ser malo, es porque estoy con Dios. Y parece que algo nos está pasando tan mal y que de plano sí estás con Dios y quién sabe qué, pues tal vez habría que evaluar si realmente estamos con Dios, como la historia de Job, ¿no? Porque podrían decir, no, Job sí estaba con Dios y era buen hombre, justo, y aún así le pasó de lo peor. Pues fíjense que la historia concluye con que en realidad Job solamente se relacionaba con Dios de oídas, porque así termina el libro de Job. De oídas te conocía, pero ahora te he escuchado, algo así, ¿no? De oídas sabía de ti, pero ahora te he conocido realmente, ¿no? Entonces, lo que nos llama a Dios es a conocerlo, y quien realmente está en ese camino no debe de temer. A ver, y ahora tú. El último consejo es el de justamente recurrir a Dios, porque quien se ocupa de las cosas de Dios, Él se ocupará entonces de las tuyas, ¿no? Exacto. Y bueno, con esto nos despedimos de este episodio de Jóvenes Soñadores. Espero les haya gustado, espero les haya servido. Y pues nos escuchamos a la próxima. Síganos en nuestras redes sociales, Jóvenes Soñadores en Instagram, Jóvenes Soñadores Podcast en Facebook, Joven Podcast en TikTok y Jóvenes Soñadores Media en YouTube. Y pues nos seguimos escuchando. Adiós, Jóvenes Soñadores. Bye. Gracias por acompañarnos en Jóvenes Soñadores. Esperamos que haya sido de tu agrado y recuerda, Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. jóvenes soñadores, Movamos al mundo juntos, soñando despiertos.